Bienvenidos a todos a una nueva edición de Legal Insight. Hoy tengo el enorme placer de conversar con Carlos Cadillo. Carlos es socio de la firma Miranda Amado, firma líder en la República del Perú, una full legal service law firm con más de 100 profesionales, y Carlos es líder en la práctica de derecho laboral y recursos humanos. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Bien? Muy bien, Augusto. Muchas gracias por este espacio. Encantado de estar contigo, con ustedes. Bueno, los agradecidos siempre somos nosotros porque ustedes nos prestan este tiempito para poder conversar sobre temas de actualidad. Y el tema que vamos a tocar contigo hoy, Carlos, es bastante interesante y actual, ¿no? Que tiene que ver con la responsabilidad del empleador frente a riesgos o accidentes laborales, ¿no? Así es. Y entonces, bueno, la primera pregunta, para ir de menor a mayor, ¿no? La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cuál es la responsabilidad legal, ¿no es cierto?, que hoy tiene el empleador frente a seguridad, salud y accidentes laborales? Sí. Es, digamos, el primer punto que tiene que tomar en cuenta un empleador, ¿no? Los empleadores formales tienen el deber de cumplir una serie de obligaciones en seguridad y salud en el trabajo. Hay una normativa general que está en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo que se aplica a todos los empleadores. Hay un reglamento que precisa la ley y también, dependiendo de cada sector, hay normativa específica en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? En esta normativa, uno va a encontrar que existen varias obligaciones, ¿no? Yo diría que podríamos dividirla, ¿no? Entre parte de temas de sistema de gestión, incluyendo normativa interna, como reglamento que tiene que tener interno un empleador, diciéndole a los trabajadores cuáles son los derechos, obligaciones que tienen, las sanciones en caso de incumplimiento, los estándares que deben respetarse, ¿no? Un siguiente bloque viene dado por una serie de medidas de prevención, ¿no? Que es detectar cuáles son los riesgos asociados a las condiciones de trabajo, no solamente a las labores, ¿no? Sino a las condiciones de trabajo. Ajá. Eh, y ahí me explico, ¿no? Por ejemplo, un trabajador, claro, yo por ejemplo aquí en mi escritorio normalmente uno sabe cuáles son los riesgos, son las labores específicas, ¿no? Las recomendaciones que me da el empleador para la ejecución propiamente de mis funciones, pero igual desde que entro al centro de trabajo, transito o voy a los servicios, me tengo que mover, voy a la cocina, ¿no? Tal vez tengo que coordinar algo en un área de espacio común, ¿no? Entonces también hay que tomar en cuenta las condiciones, ¿no? El espacio o todo el tránsito que hay que realizar, ¿no? En la ejecución de las labores y la puesta a disposición, ¿no? Entonces, el primer bloque es el sistema interno con la reglamentación, el segundo bloque viene por la parte de preventiva, determinar los riesgos, dar las medidas de protección, capacitar. Uno tercero viene por la parte de constituir un comité de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Tener un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, que también es parte importante porque participan en el monitoreo, participan en la aprobación de documentos, en los informes sobre temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y esta, perdón, Eh, acá te interrumpo, Carlos. ¿Esta supervisión es algo que es también algo interno, algo que se, digamos, de autorregulación de la empresa, o acá ya hay un tercero, ya acá hay una entidad independiente, el Estado? ¿Y quién está a cargo de la supervisión? digamos, sí, la supervisión a la que me refería es la supervisión que debe tener el empleador, que va en dos sentidos. El Ajá, propio empleador tiene que establecer reglas internas que permiten monitorear todo lo que uno tiene que hacer cuando está ejecutando sus labores o en el centro de trabajo o con ocasión del trabajo. Todo ajá. tiene que estar debidamente regulado, ¿no? Y el otro tema de supervisión es que el empleador también tiene que asignar jefes, ¿no? Encargados que vayan monitoreando que se cumplan estas medidas. Eso del lado como lo que hablamos de responsabilidad, obligaciones habituales que tiene un empleador. Ahora, viene la otra cara que es, ¿y qué pasa cuando el empleador no cumple? ¿Quién del Estado va a verificar si cumple o no cumple?
Ok, que creo que ahí va la pregunta bien. de ya, ¿quién vela por el adecuado cumplimiento de la normativa de seguridad sobre el trabajo, ¿no? Y la entidad encargada en temas de seguridad ocupacional, de seguridad sobre el trabajo, es SUNAFIL, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que lo llamamos, identificamos, ¿no? A quienes fiscalizan como los inspectores laborales, inspectores de trabajo, que tienen funciones amplias para verificar si es que se cumplen con las obligaciones, ¿no? Estas autoridades pueden hacer prácticamente todo según lo que dice la Ley General de Inspecciones, su reglamento y sus directivas, desde visitar, desde ir en cualquier momento, de forma sin anticipación previa, entrar al área donde pueda existir algún tipo de riesgo o accidente, etcétera, etcétera. Todas las facultades que tienen son tan amplias que lo que busca la normativa es asignarles el poder suficiente, las facultades suficientes para que encuentren si efectivamente hay un ambiente de trabajo seguro, ¿no? O no. Ok. Ahora, acá ayúdame a pensar con lo siguiente, porque hasta ahora yo te escucho y todo lo que me estás diciendo tiene que ver con lo que todos conocemos como soft law, ¿no? Esto de autorregulación. Yo como empresario establezco reglamentos internos, capacito a mi gente, además creo, ¿no es cierto?, una persona o un espacio donde esto se supervise. Pero todo esto que me estás comentando está dentro del ámbito de lo privado, ¿no? De lo que yo me autorregulo. Ahora, te pregunto, ¿no? Es decir, la ley o el reglamento o el marco regulatorio establece como, digamos, pautas mínimas que deben contener este marco regulatorio interno. ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque si no, cuando viene el inspector del Estado a ver que esto se cumpla, es ¿dónde está el piso, ¿no? Así es. ¿Dónde está la violación de la ley? No sé si se entiende la pregunta, ¿se Sí, entiende? sí lo entiendo. Sí, la normativa sí tiene pautas bien específicas, ¿no? Ok. Por ejemplo, ¿no? Para que sea bien específico, indica que el trabajador antes de iniciar sus servicios debería recibir un documento o incluir en el contrato de trabajo cuáles son los riesgos a los que puede estar expuesto, ¿no? Imaginemos, ¿no? De repente altura, de repente lluvia, de repente frío, calor, etcétera, ¿no? Y las medidas adecuadas que el empleador asigna para prevenir algún tipo de afectación al trabajo por esos riesgos. Entonces, por ejemplo, si es lluvia, de repente una casaca, ¿no? Impermeable, si es frío, un abrigo, ¿no? Y con las Bien. condiciones específicas. O, por ejemplo, en temas de capacitación, ¿no? Que el trabajador reciba capacitaciones de acuerdo al programa anual que apruebe el empleador conforme a su sistema de gestión de seguridad del trabajo y como mínimo debe tener 4 capacitaciones por año, Ajá. por ejemplo, ¿no? Bien. Un tercer ejemplo, para que también quede más claro que hay pautas exactas que son las mínimas que deben cumplir, son los exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Claro. Indica que hay que hacerlo al ingreso, que hay que hacerlo cada 2 años y al cese puede ser que es más voluntario porque uno invita al trabajador que lo haga o el trabajador puede pedir, ¿no? Qué interesante. Sí. ¿Y cuáles son, Carlos, las sanciones por el empleador que no cumple con esto? Yo diría que en términos literales, digamos, de lo que es una sanción, están las multas que puede imponer la SUNAFIL, son multas que van a ir de acuerdo a la gravedad, ¿no? La SUNAFIL tiene una tabla de multas que se aplica de esta manera, ¿no? En función al tipo de empresa de la que se trate, puede ser microempresa o pequeña empresa, tiene una cuantía de multas menor. Y tenemos las no MIPE, que es la no microempresa, y la no pequeña empresa que tiene un monto mayor. Lo segundo que se toma en cuenta es si la infracción es leve, grave o muy grave. Y lo tercero, la cantidad de trabajadores que son afectados. Son multas administrativas que puede imponer la SUNAFIL. Ahora, si uno va a un sentido más amplio, hablando ya de qué otras consecuencias legales puede tener un empleador, el abanico de opciones es más amplio, ¿no? Ajá. Por ejemplo, ¿no? Un trabajador podría considerarse hostilizado, ¿no? Si se pone en riesgo su vida o su salud.
claro. ¿Qué quiere decir la hostilidad? Que un trabajo puede decir, empleador, yo estoy trabajando en condiciones inseguras que van a afectar que pueden afectar mi salud, quiero que paralice mi actividad o que me des los equipos, ¿no? El empleador se inicia un procedimiento interno y el empleador va a responder con sus descargos o no. Y yo como trabajador podría estar satisfecho con la respuesta o podría haberse cesado la situación de riesgo o el empleador puede decir, no, no comparto tu opinión y yo como trabajo puedo decir, entonces o demando judicialmente el cese de acto de hostilidad o lo que hago es darme por despedido y pedir una indemnización por Ah, despido arbitrario, me ¿no? Esa es acabas una de de, las me consecuencias. acabas de responder una pregunta que te iba a hacer. ¿Me puedo considerar despedido? Exacto. Es una posibilidad, ¿no? Porque, No, claro, digamos, no es normal que un trabajador se considere hostilizado por acto de hostilidad, se han dado algunos casos, pero digamos, no lo frecuente, pero siempre es una amenaza que puede haber, una mm, amenaza de un escenario de riesgo que se puede dar. ok, Ahora, agregando también otra responsabilidad es que el trabajador diga, ok, no voy por el tema de hostilidad, sino lo que hago es teniendo un vínculo activo o concluida la relación laboral o después que me ocurre una enfermedad o accidente. O imaginemos que es un accidente mortal. Mi familia también lo que puede pasar es, en cualquiera de esos supuestos, que demande el trabajador o algún familiar daños y perjuicios por lo ocurrido. claro. Y se abre un proceso judicial donde se va a analizar si corresponde asignarle daños y perjuicios y cuál sería el monto de los daños y perjuicios. Leí por ahí, puede ser que hasta incluso pueda haber responsabilidad penal. Así es, así Ajá, es. ajá, Está previsto, hubo una modificación en el Código Penal y se introdujo, ¿no? Este delito por afectar las condiciones de trabajo seguras, ¿no? wow, ok, Y hay un pronunciamiento que ha salido, si no me equivoco, en el mes de julio y se ha hecho público hace un par de semanas, no más de un par de semanas, y precisamente lo que hace es decidir que un gerente general tiene una pena privativa de libertad de 4 años y además reconocer una reparación a favor de los familiares de un trabajador que fue accidentado y falleció, ¿no? Entonces, mire, yo agregaría que es otra de las amenazas que se puede dar, porque es uno de los riesgos que puede enfrentar cualquier empleador, ¿no? claro, claro. Eh, y lo relevante de este caso es que es el primero que se conoce, ¿no? Que sanciona en materia penal por incumplir la normativa en seguridad en el trabajo. Claro, con otro análisis, ¿no? Con otro análisis más penal, pero que también tiene una correlación con el cumplimiento de la normativa, ¿no? Bueno, ya citaremos a algún abogado de la práctica penal del estudio para que nos cuente un poco sobre este caso. Interesantísimo. Ahora, con estas amenazas, ¿no? Que nos contás, contanos, cuáles son, en tu opinión, las medidas que debería, ¿cómo se llama?, adoptar un empleador para evitar justamente, evitar él las amenazas y evitarle los riesgos a los empleados. Sí, yo creo que, claro, el primer camino es cumplir, ¿no? Donde no estemos cumpliendo, hay que cumplir la normativa, ¿no? Eso es difícil porque las obligaciones que tiene la ley de reglamento que comentamos al inicio son muchas, ¿no? Son varias. Entonces, pero no hay otra que cumplir porque cualquier falla que se dé puede provocar algún tipo de riesgo, ¿no? Y eso genera estas responsabilidades o amenazas que hemos mencionado, ¿no? Y por eso es que creo que el segundo camino es que exista una permanente vigilancia de que en la práctica el sistema esté funcionando, de que si hay algún tipo de incumplimiento o por de repente descuido del propio trabajador, negligencia de los trabajadores, o también por alguna falla que ha habido en el sistema interno, que se adopten las medidas necesarias de manera inmediata, ¿no? Entonces, tanto en lo que se puede planificar como normativa interna, junto con vigilancia, inspecciones, auditoría, va a generar que el riesgo de tener algún tipo de incumplimiento a la normativa o de algún daño a las personas que elaboran se va a mitigar, ¿no? Ahora, Creo que esas son las dos. Ajá. te hago una pregunta, Carlos, en función de tu práctica y tu experiencia, ¿no? Esta función de vigilancia y supervisión.
digamos, de lo que vos has visto, ¿es algo que es interno de la empresa o es recomendable como tercerizar el servicio, ¿no? Que otra empresa haga esa función de vigilancia y supervisión? ¿Qué es lo que te cuenta la experiencia? En la práctica, la mayoría lo hace directamente. Ajá, ok. La mayoría lo hace directamente. En algunos casos funciona muy bien, en algunos casos hay unas oportunidades de mejora, ¿no? Ujú. Hay otras empresas que también lo que hacen es tercerizar. La normativa de seguridad en el trabajo permite que parte de la gestión se pueda tercerizar, ¿no? Es posible. No está prohibido, no existen limitaciones, está reconocido legalmente, pero en la práctica creo que la mayoría de casos que sean, hay buenos resultados donde se hace directamente y también donde se terceriza también se venga, que es la minoría de los casos de mi experiencia, pero también se da buenos resultados. Pero si al final sea directo o tercero, creo que lo importante es darle prioridad, ¿no? Tanto en la parte de, en un momento de partida, ¿no? Momento ahora de revisión, ¿no? Veo que mi reglamento está muy bien, tengo todos los estándares, tengo todas las medidas, pero claro, eso no necesariamente se va a cumplir en la práctica, porque imaginemos, ¿no? Puede haber una cultura en donde trabajadores dicen, no, sabes que yo no me pongo el casco, o yo no utilizo el equipo de protección porque me incomoda, ¿no? Ujú. Que son algunas excusas que se utilizan en la práctica porque no hay costumbre de protección, ¿no? Entonces puede estar todo muy bien en los papeles, en el sistema, pero en la práctica si no existe esa vigilancia de cumplimiento, al final es una inversión Claro, que no tiene frutos, ¿no? claro, correcto. O, o lo otro que también lleva a pensar esto, que era lo tercero que iba a recomendar, es, claro, que involucrar mucho, ¿no? A los trabajadores, ¿no? Creo que donde uno ve que pueden haber algún tipo de resistencia por un tema, sea de costumbre más individual, de excusas que se dan, ¿no? Que se trabaje mucho en la capacitación, en trabajar en cambio de cultura, ¿no? Por el bien de la prevención en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Perfecto. Y bueno, en línea con lo que venimos conversando, ¿cuáles, en tu opinión, son los riesgos más comunes o más habituales, dependiendo, dada tu experiencia amplia, dependiendo de la industria, ¿no? No sea igual ser minero que ser recolector de residuos o no, o médico, ¿no es cierto? Así es, sí, de todas maneras, ¿no? Porque las actividades que son más, digamos, de servicios, de oficina, Ujú. prácticamente tienen un riesgo mucho menor, ¿no? Lo que no quita que igual se tengan que cumplir con las obligaciones, ¿no? Pero Correcto. claro, el riesgo es menor. Pero sin actividades, digamos, si uno podría calificar así en sencillo, todas las actividades que son muy manuales, que requieren de mucho esfuerzo físico, sí podrían estar expuestas a mayor riesgo, ¿no? Bien. Y hay sectores donde los casos que más llaman la atención son aquellos donde han habido accidentes incluso fatales, ¿no? Y esos son los que se ven a veces en materia de inspecciones o a veces en materia de reclamo de daños y perjuicios, o de casos donde los trabajadores se quedan con serios deterioros, ¿no? Físicos, ¿no? Y normalmente sea donde hay mucho esfuerzo físico, donde las labores requieren de alto riesgo, ¿no? ¿Correcto? Entonces, claro, a veces se da incluso en actividades que uno diría, no, las actividades que hacían no son de tanto riesgo, pero también se pueden dar, pero normalmente ocurre eso, ¿no? Entonces, claro, esas empresas, al menos en el sector formal, son las que incluso más invierten, ¿no? Invierten bastante en seguridad del trabajo, pero igual es difícil porque tiene mucha gente, tal vez tiene establecimientos que por las condiciones en las que se realizan, ¿no? Por ejemplo, como lo has mencionado, construcción, minería, ¿no? Energía, ¿no? Igual es retador, ¿no? Mantener cero accidentes, cero enfermedades por la misma dinámica en que se hacen las actividades, ¿no? Pero es cuestión de seguir invirtiendo, de seguir apostando por la vigilancia, por el compromiso de los trabajadores para mitigar cualquier tipo de riesgo, ¿no? Creo que Ahora, ajá, el costo, ¿no es cierto?, de la indemnización, ¿es algo que recae 100% en cabeza del empleador o hay un modelo de seguro de riesgos del trabajo? sí, es verdad. Hay buena pregunta, porque para actividades de alto riesgo, ¿no? Que señala la ley, ¿no? Obliga a que los empleadores contraten un seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? Que le haga un tipo de
cobertura, ¿no? Frente a algún tipo de accidente, invalidez, ¿no? Por accidente, ¿no? Pero, y además todos los trabajadores, independientemente de la actividad que hacen, tienen un seguro de vida, que es lo que llamamos seguro de vida ley, ¿no? En Ujú, caso de invalidez o fallecimiento, ¿no? ujú. Pero las indemnizaciones que se reclaman son adicionales, porque ya hace algunos años, ¿no? Ya los jueces han dicho, claro, los seguros sirven para atender determinadas contingencias que están previstas legalmente, y además, claro, como su cobertura es delimitada por ley, los montos podrían ser muy acotados, ¿no? Dependiendo del caso concreto, y lo que los jueces hacen es reconocer algo más cuando encuentran que hay responsabilidad, ¿no? Pero también en los últimos años lo que se ha hecho a nivel de tanto de la SUNAFIL como del Poder Judicial es que se toma muy en cuenta si la responsabilidad también es producto de algún tipo de negligencia del trabajador, Claro, ¿no? Porque claro, claro, claro. sí, y eso puede hacer que la indemnización o la responsabilidad se mitigue, no que se elimine, pero que sí se mitigue, ¿no? Bien. Entonces, frente a esto, un poco para ir cerrando, Carlos, esta tan interesante charla es eh, qué medidas tiene que adoptar el empleador para protegerse frente a reclamos por demandas por accidentes laborales. ¿Qué es lo que vos eh, sugerís, recomendás o algún tip, ¿no? ¿Qué ves ahí? Sí. Yo diría que cuando existe una demanda por daños y perjuicios causados por accidentes de trabajo, por enfermedades ocupacionales, Ujú. creo que lo importante es, uno, acreditar el cumplimiento de la normativa respecto al trabajador en concreto que está reclamando judicialmente la indemnización. Lo segundo, identificar cada uno de los pedidos que realiza para decir, me corresponde daños por tal motivo, tal otro, para analizar qué relación tiene con lo que le ha podido pasar, ¿no? Eh, y eso es muy importante porque a nivel judicial lo que debe ser importante para la responsabilidad es que existe un nexo causal, ¿no? Si Claro, realmente ha habido un incumplimiento con lo que le ha ocurrido o no, ¿no? Y lo tercero es que en base a identificar cada punto que reclama es trabajar muy a detalle de el trabajador, claro, puede tener algún tipo de riesgo en la empresa, pero también no vive en la empresa todo el año, todas las 24 horas, ¿no? También pueden haber otras situaciones que pueden haberse dado para que tenga algún tipo de lesión, afectación, ¿no? De tipo físico, corporal, ¿no? Entonces también identificar qué es lo que se discute para ver qué otro tipo de evidencias o pruebas se pueden conseguir para identificar que lo que tiene puede no haber sido necesariamente producto del trabajo, claro, ¿no? exacto. Entonces ahí pueden haber evidencias que incluso el trabajo puede haber aportado, puede ser que en los exámenes médicos ocupacionales puede haber salido algún tipo de diagnóstico que no corresponde al que él está reclamando, ¿no? Ujú. Entonces creo que eso es, ¿no? Tanto cumplimiento, tanto análisis concreto de la causalidad y lo tercero, mucho de trabajar en levantar las pruebas, ¿no? Que son relacionadas a deslindar las responsabilidades o mitigarlas en todo caso, ¿no? Correcto. Carlos, te agradecemos muchísimo esta charla. Hemos conversado con Carlos Carillo, socio de la firma Miranda Amado, y hemos conversado sobre responsabilidad del empleador frente a riesgos y accidentes laborales. Carlos, gracias por tu tiempo y como siempre, bueno, te esperamos para un próximo Legal Insight. Encantado, Augusto. Ha sido muy interesante conversar contigo y ojalá volvamos a poder tener este espacio. Muchas ¿Cómo, gracias. cómo no? Gracias.